Continuamos con el programa, 7 de la noche, 3 minutos. Momento de presentarles nuevamente nuestra plataforma nacional de noticias. A esta hora de la noche nos enlazamos con nuestra plataforma nacional de noticias. Información en vivo con Fernando Granda desde Huaraz. Buenas noches, información en vivo a esta hora desde Huaraz. Cuando se dirigía al domicilio en la localidad de Masin, en la provincia de Huari, 6 sujetos encapuchados interceptaron al abogado Cristian Manuel Torres Romero y su esposa, que fueron golpeados brutalmente y se apropiaron de documentos y audios que llevaban en su mochila. Los audios y documentos podrían involucrar actos de corrupción a la alcaldesa del distrito de Masin, Norma Salas Núñez, junto a sus funcionarios de la comuna distrital. Según la información del abogado Torres Romero, que dio cuenta a la policía del sector, por lo que solicitó a representantes del Ministerio Público de la provincia de Huari a tomar cartas sobre el asunto. Y por otro lado, en situación de desaparición se encuentra desde el pasado 28 de diciembre del año pasado el joven André Erinson Leiva Solís, de 27 años de edad, y que a la fecha se desconoce su paradero. Sus familiares y amigos en esta ciudad se encuentran preocupados y temen que algo malo puede haberles ocurrido. El hecho fue de conocimiento de la Policía Nacional de la región Ancash, que confirmó que Erinson Leiva Solís, de 27 años, se encuentra en situación de desaparición a la fecha. Esta es la información a esta hora de la noche en Huaraz. Fernando Granda, Exitosas Noticias. Muchas gracias, don Fernando. Ahora, información en vivo con Richard Calcina desde Arequipa. Información en vivo desde Arequipa. Con el rostro devorado por 12 perros, fue hallado el cadáver del cuidante Leoncio Moyesaca Mamani, de 47 años. Esto fue en el kilómetro 12 de la vía de penetración hacia Mollendo. El cuerpo fue hallado por la propietaria en la asociación Los Médalos del distrito de La Joya. Según la policía, la dueña del terreno acudió a visitar al cuidante, a quien pagaba por el servicio. Este no se reportó desde el 31 de diciembre y se comunicó telefónicamente con ella. Esta preocupación hizo de que la propietaria vaya hacia la zona. Grande fue la sorpresa al observar el cadáver en estado de descomposición y junto a ello 2 perros quienes lo devoraban. Peritos de criminalística y efectivos de la comisaría de San José llegaron hacia la asociación Los Médalos, observaron al hombre que presentaba el rostro desfigurado por sus propios canes. Los animales presentaban restos de carne humana en el hocico. El occiso fue trasladado a la morgue para la necropsia de ley. Los peritos investigan el caso. Desde Arequipa informó Richard Calcina, Exitosas Noticias. Muchas gracias, don Richard, por esa información. 7 de la noche, 6 minutos. Estoy en comunicación ya con el congresista César Villanueva, representante por la región San Martín y Alianza para el Progreso. Por lo menos eso es lo que me dijeron. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Don César Villanueva, ¿cómo es usted? Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Qué gusto de escucharlo. Rubén Trujillo lo saluda. Don César, muy buenas noches. Rubén, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. A ver, don César, cuéntenos, ¿cómo es esto? La comisión que va a investigar los derrames de petróleo del 2015-2016 va a tener que visitar todas las zonas en las que ocurrieron estos desastres, conversar con la población, conversar con las autoridades para determinar exactamente las responsabilidades de cada quien. Sí, vamos a hacer viajes rápidos a las principales zonas donde ha afectado el derrame del petróleo. Y obviamente aprovechar para conversar con la población nativa fundamentalmente, que está en el área donde pasa el oleoducto, de tal manera de saber conocer de parte de ellos directamente un poco sus impresiones, sus preocupaciones sobre el tema. Y obviamente será una visita técnica en la medida que también vamos a revisar con algunos especialistas un poco este tema del oleoducto. Correcto. Ahora, en estas visitas que ustedes van a hacer, me imagino que irá gente de instituciones comprometidas en la defensa del medio ambiente, pero lo más importante, ¿irá gente de Petroperú? Claro que sí. Nosotros vamos a tener muchas reuniones, dentro de ellas principalmente con Petroperú. Y obviamente que vamos a revisar también el programa que ellos han tenido en estos 2 años en el tema de derrame, pero vamos a estudiar los antecedentes de lo que fue su política de mantenimiento y los costos que han incurrido, y cómo es que
se ha dado estos temas. Tenemos hipótesis previas, simplemente como hipótesis para después ir descartando y o concentrando en aquellos elementos que van a ser motivo de un mejor análisis para determinar las causas. Finalmente veremos si hay responsabilidades funcionales de la empresa o individuales, y haremos las recomendaciones que corresponden. Ajá, correcto. Pero obviamente que vamos a tener un trabajo muy intenso, primero porque son solamente 120 días, y yo lo que quiero es tratar de terminar en esos 120 días, y tenemos que reunirnos entonces con la empresa, con la población afectada, con especialistas en el tema, con expresidentes de Petro Perú, ¿no? Para saber sus opiniones, y luego veremos trabajar un informe conjuntamente con ambientalistas, conjuntamente con técnicos especializados en este tema de petróleo y oleoductos, y revisar un poco la política que ya está adelantando también el Ejecutivo en relación a esta reestructuración de Petroperú, ¿no? Ajá. Ajá. Ahora, no el tema de los plazos y la celeridad tienen que ver también con el saber que Petroperú ya va a empezar a hacer operaciones nuevamente, ¿no es cierto? Sin duda, pero además yo creo que hay bastante información suelta, articulada en algunos casos con la OEFA, Petroperú, Ministerio del Ambiente, etcétera, que hay que articularlas, hay que verlas en conjunto, y eso va a ayudar. Ajá. Entonces, por eso es que la verificación de campo es clave, y digamos, el intercambio de opiniones con la gente, tanto técnico como población afectada, ¿no? Y entonces yo creo que va a coincidir los tiempos en que ha empezado Perú Petro a ver la posibilidad de su reestructuración, que tiene además 720 días, ¿no? Ok, congresista Villanueva, pero usted es un hombre que hace política permanentemente, ha sido gobernador regional y todo eso, ha sido premier de la República. Tengo que pedirle una opinión sobre la coyuntura, y la coyuntura nos ubica en Puente Piedra, alrededor de un contrato que para la población es negativo, los aísla, los arrincona, pero para los papeles y la ley es un contrato válido que el alcalde de Lima, por ejemplo, dice que no se puede negociar. ¿Cuál es su opinión sobre todo esto? Sin duda, los dos extremos son correctos. El extremo social está altamente sensibilizado, no solamente por el efecto de lo que implica un sobrecosto a lo que venían de alguna manera pagando, ¿no? Sino además es un proyecto con la empresa de Odebrecht, que justamente está en la vitrina de las pensiones. Entonces, esta suma de cosas no justifica, por cierto, ningún tipo de acción de violencia, pero sí se entiende la preocupación de la población. Y por el otro lado, que debería de actuarse con la velocidad del caso para resolver, siempre estamos entrabados con estos temas legales de los contratos, ¿no? De la cual hay que manejar finamente para evitar también otro daño que podría ser que nos miren con cierta fragilidad en temas de manejo. Claro, y ahuyentar las inversiones. Exactamente. Tengo que ser muy cuidadoso en eso, pero eso no implica que no le pongamos todos los faros y toda la atención para buscar salidas. Siempre se puede encontrar una salida, e incluso a pesar de las leyes, buscando consensos de las partes, ¿no? Porque hay formas que también se pueden utilizar para buscar salidas rápidas. Ajá. Ok, don César Villanueva, le agradezco mucho esta comunicación con Exitosa No, Noticias. qué ocurrencia. Siempre a sus órdenes. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias por atender nuestro llamado. Oigan, amigos, otra noticia que está generando mucho debate, mucha polémica, tiene que ver con esta resolución que ha sacado, este decreto legislativo que ha emitido el gobierno a través del cual el INEN, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas,
como que pierde un poco la categoría de instituto y pasa ahora a depender administrativamente de el Ministerio de Salud. Entonces las críticas han sido inmediatas y yo soy uno de los que siempre ha dicho que el Ministerio está demostrando incapacidad para administrar el sector. Hacen una media emergencia cuando debería haber sido una gran emergencia de todo el sector para tratar de arreglar las cosas, y siguen ocurriendo los escándalos, ¿no? Tipo Moreno y otro tipo de cosas en diferentes hospitales a nivel de Lima metropolitana. Por eso nosotros también hemos invitado a nuestro experto, pues, para que nos explique con objetividad qué es lo que está pasando, o sea, cuán serio es o cuán incorrecto es sacar este decreto legislativo y pasar el INEM a la administración del MINSA. Estoy con Mario Ríos, vocero de Justicia y Salud. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias, Rubén. A ver, en primer lugar, la pregunta: ¿este decreto legislativo va en correspondencia con lo que se le autorizó al gobierno o las facultades extraordinarias o no? Evidentemente que no. O sea, obviamente es un decreto que ha sobrepasado las facultades delegadas por el Congreso de la República a través de la ley 3056, que es una ley que es muy específica en términos de las facultades. Le delega las facultades de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú. Además, acuérdense ustedes que todos los ministros que estaban involucrados en la solicitud de facultades fueron a explicar por qué querían las facultades, y por eso se hizo el desarrollo de estas facultades, se hizo muy puntualmente. Ajá. Y nunca fue en la su ministra intervención, la ministra de Salud nunca tocó el tema. Ministra de Salud. ¿No fue? Nunca fue. Porque no tenía que explicar nada, porque no estaba pidiendo de facultades para el sector salud. Ya. Y entonces, en las facultades que se han delegado, ellos están apelando al literal H del numeral 1. Y el literal H del numeral 1 en ningún momento dice que puede modificar la estructura orgánica, la estructura administrativa. Ya. Ok, entonces, en aspectos legales, como estos decretos legislativos pasan al Congreso para su revisión, el Congreso, porque creo que Bienvenido Ramírez, que es de Fuerza Popular, ya adelantó una iniciativa para anular eso, el Congreso se lo va a bajar. Lo debería derogar, independientemente de la decisión. Independientemente si sea bueno o malo, por una cuestión de procedimiento, legal, de formalidad, no corresponde. No corresponde. Entonces lo van a derogar. Lo van a derogar. Sabemos de en el tema de forma ya estamos claros, pero en el tema de fondo, si se pudiera continuar con el trasvase de el INEM al MINSA, ¿eso es correcto o no? A ver, ha habido todo un esfuerzo de los años 2000. Acuérdense que el doctor Carlos Vallejos hizo exministro de Salud, exministro de Salud y ex jefe del INEM, y claro, además cuando estaba responsable del INEM en el año 2004-2005 desarrolló toda una incidencia política en el Congreso de la República para que se cree el INEM vía una ley como organismo público desconcentrado con autonomía administrativa, económica en su gestión. Como OPE, una OPE. Una OPD. Entonces, el ministro, a ese proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso de la República, fue observado por el Poder Ejecutivo en su oportunidad cuando era ministra Pilar Macetti. La doctora Pilar Macetti observó ese proyecto de ley que pretendía generar esta autonomía del INEM, y en su momento el Congreso, que había ya aprobado esta iniciativa legislativa, el Congreso insistió, y la insistencia fue el último día casi de las sesiones del Congreso del periodo donde estaba presidente el señor Alejandro Toledo. En ese último día, Marcela Yepoma decide poner en la agenda e insiste el Congreso de la República, y este proyecto, esa ley de generación de la OPD, fue por insistencia del Congreso de la República, con opinión contraria del Poder Ejecutivo. Del Ministerio de Salud. Del Ministerio de Salud y el Poder Ejecutivo, que es el que tenía que emitir la opinión. Aprobado de esta manera, el doctor Vallejos hace todo un esfuerzo se incorpora como ministro de Salud, y casi su principal tarea, o sea, las dos tareas que se propuso fueron dos. ¿Ya? Las tareas que se propuso fueron dos. Una, resolver todos los problemas de carácter administrativo, o sea, aprobar el cuadro de asignación personal, aprobar el ROC, aprobar el MOC, o sea, aprobar todos los instrumentos jurídicos de gestión, que lo tenía que hacer el Ministerio de Salud, y tiene que ser con un decreto supremo, y aprobar, y también otro tema que era controversial en esos momentos, derogar el decreto supremo que aprobaba la reglamentación de los ensayos clínicos. Estas dos misiones las cumple el doctor Vallejo, y el doctor Vallejo sale luego del Ministerio de Salud, de ser ministro de Salud, y pasa a ser jefe del INEM.
O sea, la puerta giratoria, pues, él empieza a regular sobre el INEM y saliendo del Ministerio de Salud, ingresa nuevamente como jefe del INEM. ¿Cuál es el problema de fondo que puede estar pasando en el INEM? O sea, obviamente el INEM ha mejorado mucho en términos de su capacidad de respuesta, tiene mayor organizado sus procesos de gestión, su proceso de administración, procesos de prestaciones, pero hay algunos problemas que a nosotros nos llaman la atención. O sea, el INEM también es una fuente fuerte de investigaciones. En el INEM se desarrollan casi toda la totalidad de ensayos clínicos que tienen que ver con medicamentos biológicos con respecto a los temas del cáncer. Y entonces, ese tema... Pero esas investigaciones son con fondos públicos o con fondos privados farmacéuticas, ¿no? Son con fondos privados, investigaciones, muchas de ellas multicéntricas, desarrolladas... O sea, multicéntricas porque se desarrollan en varios países. Los investigadores de acá son investigadores locales que participan en esas investigaciones, en muchos casos, haciendo el seguimiento de los pacientes que son captados a través del INEM. Y obviamente ahí se manejan una serie de... ¿De qué volumen de fondos estamos hablando en esa investigación? Eso es incalculable, porque nunca fue transparente. O sea, eso no ha pasado nunca a ser una autorización que tenga un esquema de autorización de esas investigaciones al interior del sector público. No ha habido una regulación de esas investigaciones del sector público. Hasta ahora... O sea, el MINSA no sabe con certeza cuánta plata se mueve alrededor de esas investigaciones. Eso está desregulado. Pero además, para esa desregulación, y quiero ser acá honesto, para esa desregulación, en esos momentos era jefe del INS la doctora Patricia García, y la doctora Nacional de Salud, la doctora Patricia García, como jefe del INS, trabajó también la derogatoria del reglamento de ensayos clínicos aprobado en la gestión de la doctora Massetti, y hizo un nuevo reglamento de ensayos clínicos que mantuvo niveles de desregulación y por lo tanto de un trasiego donde no se conoce exactamente qué está pasando con los proyectos de investigación, porque hay un nivel de desregulación que lamentablemente el Estado lo está promoviendo, y entonces a nosotros nos preocupa eso. O sea, en lugar de avanzar más en regulación, en control, en fiscalización de estos esquemas, estos temas están generando algunos problemas que tienen que ver con cuáles son las características del INEM, el financiamiento que viene para el INEM, de dónde están las fuentes de financiamiento, si el financiamiento de esto es transparente, que no es a todas luces, cuántos están pagando por captar o reclutar a cada paciente que participa en la investigación, cómo están participando y en qué condiciones y qué garantías tienen estos pacientes que participando en estas investigaciones, en estos protocolos, van a tener el acceso a los medicamentos con los cuales se está ensayando con ellos de manera permanente o en todo el periodo de estancia de su enfermedad. O sea, hay una serie de condiciones que para nosotros son sumamente graves, que deberían ser planteadas y deberían estar sobre la mesa, sobre el tapete. Pero lo malo del decreto legislativo de la actual gestión, lo malo del decreto legislativo del Poder Ejecutivo es que no fundamenta cuáles son los criterios por los cuales pasa el INEM de ser una OPD a ser un organismo subordinado al Ministerio de Salud. No hay ninguna fundamentación. En los considerandos no hay ninguna consideración. Muchas veces hemos sido muy duros para cuestionar la labor de la ministra de Salud. En este caso es lo mismo, o sea, técnicamente no está tomando las mejores decisiones para el sector. Lo que estoy diciendo es que para el efecto de por qué se pasa el INEM no hay justificación, no lo sustenta. No lo sustenta debidamente. No hay mayor exposición de motivos, no hay un estudio, ninguna investigación. A ver, doctor Ríos, para hablar con claridad, ¿sería un intento desde el MINSA cuando pide que el INEM pase a su administración para conocer el volumen de fondos que se manejan en estas investigaciones? ¿Sería ese solo el motivo? Mira, no es transparente el motivo. No está claro en el decreto legislativo, en los considerandos, no hay ningún sustento técnico, ningún informe de investigación, ningún informe de auditoría, ningún informe de ningún tipo de cuáles son las razones por las cuales se pasa el INEM al Ministerio. Ajá, correcto. Ahora, la pregunta... Eso debilita la decisión. La pregunta siguiente. ¿Qué pasa si el INEM creo que no va a pasar porque el Congreso le va a poner ahí un pare, pero ¿qué pasa si el INEM va al MINSA, bajo la administración del MINSA? ¿Se podría perder todo ese dinero que se dedica a la investigación? A ver, no necesariamente. Eso puede continuar. Lo que pasa es que la gestión va a ser una gestión mucho más, aparentemente un Ministerio de Salud que no puede controlar ahora casi nada,
En este caso está pasando a una unidad que supuestamente para determinados aspectos se maneja con determinada eficacia y determinada eficiencia, pasaría a un ámbito que no garantiza una mejor calidad en las prestaciones de la mejor calidad de los servicios. Claro, ok. Y lo otro, en este decreto legislativo también se habla de la eliminación del Instituto Nacional de Salud, ¿no? No se elimina, se coloca el Instituto Nacional de Salud dentro también de las instituciones, o sea, se dice como un organismo público adscrito al Ministerio de Salud, son los siguientes, y incorpora dentro de los organismos públicos adscritos al Ministerio de Salud al Instituto Nacional de Salud conforme según la estructura funcional que apruebe el reglamento de organización, o sea, lo incorpora. También. O sea, dentro de los organismos adscritos a MIS. Lo que pasa es que son decisiones que no están, o sea, debería haber un nivel de justificación. Al no encontrar, tenemos todas las reacciones que estamos teniendo, o sea, rechazo, por falta de explicación, no hay una argumentación. Por ejemplo, también se ha cerrado, el año 2013-2014, se aprobó mediante los decretos legislativos la reactivación de la Escuela Nacional de Salud Pública. Y hoy, de un plumazo, simplemente eso sí se ha eliminado, la Escuela Nacional Pública. Se desactiva la escuela, el proceso de reactivación de la Escuela de Salud Pública se desactiva. Y se denuncia a la ministra, después de haber sido decana de la facultad en la Universidad Cayetano Heredia, de tener intereses cruzados. Yo creo que injustamente, por ejemplo, ahí se involucra innecesariamente la Universidad Cayetano Heredia. Acá hay un problema de una decisión tomada sin ninguna explicación, sin ningún fundamento, y que lamentablemente... Oiga, amigos, si alguien quiere intervenir y consultar acerca de los temas que estamos conversando o responder la pregunta exitosa del día, 251-9422, 467-4499 son los números de la cabina. Recuerden que la pregunta exitosa del día es: ¿crees que debe renegociarse el contrato de peajes en Puente Piedra? Pero hemos tocado varios temas por los cuales me gustaría mucho contar con su participación. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. Quería hacer una pregunta a tu entrevistado, porque hay una preocupación que he visto en redes el día de hoy, que es que lo que se pretende de repente con el INEM es empezar a tercerizar los servicios que brinda el INEM con empresas privadas. Como está pasando con Salud, con el caso de las clínicas de hemodiálisis, ¿no? O sea, Salud hace muy poca tratamiento de hemodiálisis, pero sí tiene un montón de clínicas contratadas, ¿no? Entonces, quisiera saber si hay ese riesgo que pase con el INEM, ¿no? Que el INEM deje de ser una institución que presta un servicio a los más necesitados, a los más pobres, y pase a ser pues una institución que terceriza todos los servicios y no directa, no específicamente en beneficio de los más necesitados, ¿no? Ok, gracias por llamar, señor. ¿Puede derivar en eso una tercerización de servicios o ya están tercerizados los servicios? En muchos casos, muchos servicios del sistema de salud ya están tercerizados. Es la demostración de lo que hemos visto en el caso de Moreno, por ejemplo. Que pero en el INEM específicamente. En el INEM hay algún nivel de participación de otras instituciones privadas, por ejemplo, ha tenido mucha participación. El INEM más bien ha servido como un mecanismo de suplidor de servicios a la compañía aseguradoras frente al cáncer. O sea, muchas personas de Oncosalud han sido tratadas en el INEM, en el INEM se han tratado muchas personas, era el mecanismo por el cual se les garantizaba una oferta de servicios para los pacientes que podían tener cáncer en los seguros, en los seguros oncológicos. Pero lo otro, yo creo que todavía estamos en una especulación. El tema es que, justamente un tema que nosotros denotamos grave acá, es que todo esto no es producto pues de un proceso de investigación racional, consciente. Mi percepción es que el Ministerio de Salud ha aprovechado, o sea, bueno, ya que nos han dado facultades, aprovechemos para meter algunos cambios que nosotros queremos, pero sin ninguna racionalidad, sin ninguna explicación. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, cuénteme, señora. De Puente Piedra. Cuénteme. Señor, ayer ha sido algo horrible, pero era necesario, porque Puente Piedra, Comas y Ventanilla son los sitios más pobres del cono norte. ¿Y cómo es posible que pongan pues peajes de ida y vuelta, señor? Eso es un abuso. Es cierto. Listo, gracias por llamar, señora. Y tengo que informarles lo siguiente. Rutas de Lima acaba de informar a través de un comunicado que ya repusieron nuevamente el cobro de peajes. Rutas de Lima ha informado que ya repusieron el cobro de peajes. Amigos, de todos los otros distritos de la ciudad capital, sientan lo que acaba de decir la señora, una pobladora de Puente Piedra. Está indignada y ella dice que este es un abuso.
Y frente al anuncio del presidente de la República, que esperemos que se dé de la manera más célere, que intervenga, que convenza a Castañeda, que renegocien lo que sea, la empresa, ellos haciendo uso de lo que consideran su derecho, nuevamente ha repuesto el cobro de peaje. El comunicado ha llegado, dicen: desde que la Policía Nacional restableció el orden y el tránsito en este sector de la vía Panamericana Norte, la Concesionaria ha venido trabajando en la reparación de las instalaciones y servicios que eran inoperativos luego de haber sido afectados. Punto. Y continúan con el cobro. Es un comunicado que nos manda la Gerencia de Asuntos Corporativos. Ojalá que la violencia no estalle nuevamente. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor Trujillo. Cuénteme, señor. Antes voy a darle un saludo a su invitado, pero antes quiero hablar de Puente Piedra. Cuénteme. No han hecho la obra que tiene que ver el cruce, el paso a desnivel, la rampa para los discapacitados, las cebras, los cruces peatonales, los paraderos, la señalización para discapacitados. ¿Cómo vas a cruzar la pista al otro lado si no hay para las sillas de ruedas? O sea, no han cumplido, pero ya están cobrando. Exacto. Y el segundo, para su invitado, que pertenece a Justicia y Salud, doctor Mario Ríos, combativo luchador, que vaya a ver cómo está el hospital del Instituto de Rehabilitación Adriana Rebasa de Chorrillos. La cooperación japonesa donó para que construyan ese hospital todo el dinero. El jefe de patronato es el embajador de Japón en el Perú, prácticamente es el mecenas, dio todo el billete. No se ha cumplido con la obra, está en arbitraje, no hay densitometría, todas las donaciones internacionales para que ese instituto sea de primera de los discapacitados. Los tomógrafos, no hay nada, es lo que ha donado Japón, la gente está indignada. Encima, su amigo, el embajador de China, donó 28.500 sillas de ruedas, 18.000 para personas cuadriplégicas con motor y 10.000 para personas lisiadas. 3.000 se quemaron en el depósito del Ministerio de la Mujer porque no lo pasaron al Ministerio de Salud. Entonces se han quemado y no han repartido. El tercero, para hacer las visitas médicas domiciliarias a las personas que están postradas, no se ha ido. Y para terminar, el Ministerio de Salud, que también está donado por todos esos caviares, como dijo una persona anteriormente, su invitado, que son unos ladrones que dice que luchan por el pueblo, la ministra Sierra, el Instituto de Salud Pública, para variar. Estamos todos locos y dicen que luchan por los pobres. Ok, listo, gracias por llamar, señor, ha sido usted muy amable. Doctor Ríos, ¿puede corroborar la denuncia esta del Instituto Nacional de Rehabilitación? Yo no he visitado últimamente el Instituto Nacional de Rehabilitación, pero lo que hemos dicho sobre lo del INS, ahí hay un tema que tiene que ver con algunas decisiones que tienen que ser más estudiadas. Creemos que hay todavía un espacio. Si las decisiones han sido totalmente equivocadas, hay un problema principal, que estos decretos legislativos exceden las facultades dadas por el Poder Ejecutivo para el ámbito de la salud. Entonces creo que hay un tema que hay que trabajar, es el tema de la derogatoria. Lamentablemente la ministra creemos que ha sido mal asesorada para tomar este tipo de decisiones. Pero segundo, hay un tema muy relevante y que tiene que ver con los derechos de los pacientes y de los usuarios. El decreto legislativo que establece el funcionamiento y los servicios de salud de la Superintendencia Nacional de Salud, desde nuestro punto de vista es un decreto legislativo que recorta muchas las facultades que tenía la Superintendencia Nacional de Salud. Entre una de ellas es la capacidad sancionadora, porque elimina superintendencias importantes, elimina superintendencias de fiscalización, regulación y sanción, las AREFIS, la elimina, y al eliminar esa superintendencia, que era el brazo ejecutor para establecer la sanción administrativa a quienes incumplen con los derechos de los ciudadanos en los servicios de salud, al eliminar eso, en la práctica está generando niveles de protección de derechos de los ciudadanos frente a estos me voy a una pausa y seguimos conversando con usted. 7 de la noche, 32 minutos. Una pausa y regresamos. Siete y 32. Ya volvemos con Exitosa Noticias. ¿Estás listo para trabajar por el Perú?
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento abrirá oficinas en todas las regiones del país para atender más cerca a la población. Buscamos profesionales de diversas carreras para formar parte de este gran equipo. Postula a las convocatorias de trabajo del 2 al 9 de enero en www.vivienda.gov.pe. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, trabajando para los peruanos. Única respuesta, Radio Exitosa. Porque lo bueno no tiene que ser caro. Cuadernos Universal. Nuestro papel ultra blanco y resistente hace que nos prefieras. Nuestros diseños exclusivos con más de 100 licencias hacen que nos elijas. 30 años nos respaldan. Nuestros productos superan en calidad a todas las marcas en el mercado, pero a un precio menor, hasta 30% menos. Cuadernos Universal, porque lo bueno no tiene que ser caro. Informes y ventas 651-4072, 999-753203. Si piensas en muebles, piensa en Plaza Hogar, donde encontrarás muebles de calidad según tus necesidades a los mejores precios. Angamos Este 1551 Surquillo. Tú escuchas Radio Exitosa. El microinformativo de Exitosa. 7:34. Rutas de Lima informó que se restableció el cobro de peaje en Puente Piedra tras disturbios ocurridos ayer. El congresista de Peruanos por el Cambio, Salvador Heresi, exhortó a los integrantes de la Comisión Lavallato a realizar una investigación ponderada y seria sobre los sobornos y otorgados por la empresa brasileña Odebrecht en Perú. Reportan un incendio de grandes proporciones en la planta Luz del Sur, ubicado en la avenida 200 Millas y avenida Industrial en Pachacámac de Villa El Salvador. En el plano regional, Manuel Jesús Córdoba Aguilar fue sentenciado a 25 años de cárcel por delito de feminicidio tras propinarle 17 puñaladas a su expareja Brenilda Valencia Jaramillo en presencia de su hija en febrero del año pasado. Usted está en Radio Exitosa 95.5 FM. Continúe con su programa Exitosa Noticias con Rubén Trujillo. 7:35. Tú escuchas Radio Exitosa. Continuamos con Exitosa Noticias. Bien, continuamos con el programa, 7 de la noche, 35 minutos. Estoy aquí con el doctor Mario Ríos, pero antes me tengo que ir a una información en vivo con Gilmer Díaz desde Amazonas porque se ha registrado un penoso accidente. Adelante, Gilmer. Información en vivo, así es, Rubén, un nuevo accidente de tránsito en las carreteras de la región Amazonas, esta vez entre la ruta que cubre los distritos de Lonja Grande en la provincia de Cubamba y Campo Redondo en la provincia de Luya. En este accidente de tránsito falleció el señor José Mayer Ajit González, de 44 años de edad, quien falleció al instante por la volcadura de la camioneta que transportaba 9 pasajeros. Uno de ellos está gravemente herido. Se trata del señor Neiser de la Cruz Aguilar, de 33 años de edad. Los demás pasajeros han sido ya trasladados a los puestos de salud del distrito de Lonja Grande y Campo Redondo, respectivamente, para recibir la atención de salud. Hay que puntualizar, Rubén, que la región Amazonas viene soportando 3 días consecutivos de intensas lluvias, lo que provoca el mal estado de las carreteras en todas las provincias de esta región. Sumado a ello, también hay que considerar que esta carretera del accidente último que ha sucedido esta tarde está a cargo de Provías Nacional. Y es así que hace varios meses esta empresa, este concesionario, no realiza pues ningún trabajo de mantenimiento, lo que provoca que, sumado a las lluvias, se genere pues un problema realmente calamitoso para los choferes de las camionetas, sobre todo que cubren las rutas en el interior de la región Amazonas. Desde Chachapoyas, capital de la región Amazonas,
informó Gilmer Díaz para Exitosa Noticias. Ok, gracias Gilmer por la información. Sí, pues, y seguramente estas penosas noticias se van a repetir en los próximos días porque las lluvias se han desatado con mucha fuerza al interior del país. En varias provincias se reportan que las torrenciales precipitaciones están dañando las estructuras de las viviendas y están colapsando las vías, que en muchas veces son solamente trochas carrozables, no carreteras asfaltadas, con lo cual hace mucho más difícil y más peligroso el tránsito por esos lugares. A ponerle mucha atención a esta situación a las autoridades, por favor, y a manejar con responsabilidad por parte de los choferes. 7:38 p.m. Continuamos con el doctor Mario Ríos, vocero de Justicia y Salud, y estábamos hablando de la crisis en general que se vive en el Ministerio de Salud y estos controversiales decretos que ha publicado el MINSA en los últimos días. Y estábamos hablando de este tema. ¿Cuál es su evaluación? Porque su salud, amigos, que es la Superintendencia de Salud. O sea, si usted tiene un problema en algún hospital, usted va a su salud, supuestamente. Usted va a su salud, presenta su queja y su salud se lo tiene que arreglar. Bueno, mucha gente no sabe que existía la su salud. Pero su salud ha sacado una nota de prensa donde dice que todo está bien, que no se le han recortado facultades, que sigue la capacidad fiscalizadora. ¿Es eso cierto o usted tiene otra opinión? Sí, mire, mi opinión está basada en dos temas. Un primer tema es la reestructuración que está planteando el decreto legislativo de la Superintendencia Nacional de Salud, o sea, de su salud. Su salud antes tenía, o sea, según el decreto legislativo de fortalecimiento, tenía un consejo directivo, tenía la superintendente o el superintendente, tenía el secretario general y además había creado superintendencias adjuntas. 3 superintendencias, una es de fiscalización y sanción, la otra superintendencia es de supervisión y la otra superintendencia de protección de derechos. Estas superintendencias se encargaban de organizar las quejas y reclamos que tenían los ciudadanos, les investigaban y abrían los procesos administrativos sancionadores, y finalmente la SAREFI, que es la superintendencia de sanciones, establecía cuál era la sanción, la multa, la sanción administrativa. Estas 3 superintendencias. En el organigrama estaba así. Estaba así. Ya. Estas 3 superintendencias antes, vía este decreto supremo, desaparecen. Ahora solamente. ¿Cuál es el nuevo organigrama? El nuevo organigrama es Consejo Directivo, Superintendente y Secretario General. Ya no hay superintendencias. Entonces, ¿quién va a ejercer la función sancionadora? ¿La superintendente? ¿Cuáles son las atribuciones administrativas que tiene para hacer esa función sancionadora? Cuando se habían dado estas atribuciones se habían generado 13 superintendencias, porque la idea justamente es que haya el principio de alguien acusa, alguien sanciona. Alguien establece la documentación, desarrolla el informe, ve cuál es tu queja, investiga el proceso, revisa tu historia clínica y a partir de eso recomienda, o sea, establece el proceso administrativo sancionador. Pero eso ya no va a suceder porque se han eliminado estas 3 superintendencias. Y el problema principal es el siguiente, o sea, la superintendencia ha tenido el año pasado un presupuesto de 45 millones de soles. ¿Ya? ¿Usted sabe cuánto presupuesto tiene la Defensoría del Pueblo para atender todos los derechos y supervisar toda la administración pública? La Defensoría del Pueblo tiene 65 millones de soles de presupuesto. La Superintendencia de Salud tiene 45 millones de soles el año pasado. Y para este año se ha aprobado en el presupuesto 47 millones de soles. Ya, o sea, no pueden decir que no tienen recursos. No tienen recursos. Pero ahora, si han modificado la estructura orgánica, ¿cómo canalizan esos recursos? ¿Quién fiscaliza? Pues van a debilitar, y lo que van a hacer, van a debilitar la facultad sancionadora. No tienen los mecanismos, los instrumentos organizativos que tenía la superintendencia para ejercer esta facultad sancionadora, las han eliminado. ¿Por qué? Porque acuérdese usted del discurso del primer ministro, en el discurso de investidura en el Congreso. Él dijo lo siguiente: fortaleceremos la superintendencia en la protección de derechos. Ya no será una fría institución que sanciona, penaliza, pone multas, estará dedicada principalmente a la protección de derechos. ¿Y eso qué está significando? O sea, ¿está siendo coherente ese pensamiento? Porque en la práctica están desprotegiendo derechos, en la práctica están eliminando la capacidad sancionadora. Y además, han incorporado en una función dentro de la superintendencia, que la superintendencia recomendará procesos administrativos, procesos civiles y procesos penales. La superintendencia no tiene legalmente, constitucionalmente no tiene ninguna competencia. El que acusa en el ámbito penal es la fiscalía. El que tiene que demandar en el ámbito civil es la propia persona afectada. Y los procesos administrativos son las instituciones para las cuales trabajan. No es competencia de la superintendencia. La competencia central es en establecer sanciones administrativas
frente a infracciones cuando se han vulnerado derechos de los ciudadanos en los servicios de salud. Y esa competencia la están debilitando lamentablemente y no están fortaleciendo la capacidad de solución de esos problemas, porque si no tienen la facultad sancionadora, no le van a hacer caso a las instituciones sancionadas. Listo, doctor Ríos, le agradezco mucho por haber venido, se nos pasó el tiempo, pero creo que ha sido necesario aclarar los pros y los contras en relación a estas medidas que ha dictado el decreto. Claro, y solamente una aclaración que me parece pertinente, o sea, el doctor Ugarte ha deslizado, que detrás del cierre de la Escuela Nacional de Salud Pública estaría implicada, incorpora dentro de eso algún interés de parte de la Facultad de Salud Pública. Nosotros queremos aclarar que no es que la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Cayetano Heredia no tiene ninguna injerencia en las decisiones políticas que toma la ministra. La ministra toma sus decisiones políticas y hay que criticar las decisiones políticas, pero detrás de eso empezar a deslizar algún problema de prebendas, manejos turbios, yo creo que es injusto y no se puede manchar la honorabilidad de la Universidad Peruana. Debo subrayar que el doctor Ríos es también docente en la facultad, en la Universidad Cayetano Heredia. Gracias por haber venido. Amigos, Plataforma Nacional de Noticias. A esta hora de la noche nos enlazamos con nuestra Plataforma Nacional de Noticias. Información en vivo con Ronald Domínguez desde Tumbes. Información en vivo desde la región Tumbes. El secretario del Sindicato de Trabajadores de la Dirección Regional de Educación Tumbes, Mario Tinedo Navarro, junto a varios servidores públicos, denunciaron que la UGEL Tumbes les adeuda 60.000 soles por concepto de sus beneficios sociales. Tinedo Navarro explicó que en el año 2014 la Dirección Regional de Educación Tumbes le prestó dicha cantidad de dinero a la UGEL Tumbes para que se cancele el sueldo de los trabajadores de esta unidad ejecutora. Sin embargo, han transcurrido 2 años y hasta el momento la alta dirección no exige la devolución del monto prestado. Mario Tinedo precisó que los 60.000 fueron tomados de una partida presupuestal que corresponde a trabajadores de planta. Del mismo modo, el servidor señaló que existen múltiples problemas en la Dirección Regional de Educación Tumbes, tanto económicos como laborales. Por último, tras desplegar todas sus denuncias ante el director regional de Educación, Walter Ponce Serna, y en presencia del gobernador regional, Ricardo Isidro Flores Dioses, se pactó una reunión en el despacho de la máxima autoridad regional en las próximas horas. Ha indicado Ricardo Isidro Flores Dioses, gobernador regional, que vamos a pedir la devolución del dinero para que se aceleren los pagos de sus beneficios sociales. Así que el sindicato de la Dirección Regional de Educación Tumbes reclama pago por 60.000 soles, que tiene que ver por concepto de beneficios. Informó para Exitosa Noticias Ronald Domínguez. Muchas gracias, Ronald. Ahora tenemos información en vivo con Manuel Torres desde el Cusco. Información en vivo, una joven madre de familia intentó suicidarse tomando veneno. Minutos antes dio de beber a su menor hija el mismo raticida. Esto ocurrió en su vivienda de la provincia de Urubamba. Edith Vargas Palacios es la joven madre que quiso envenenar a su hija y a ella misma por razones que se desconocen. Las víctimas fueron halladas emanando espuma por la boca. La policía fue alertada por vecinos del sector de Chichubamba en Urubamba. Madre e hija fueron trasladadas al centro de salud, donde los médicos diagnosticaron intoxicación por órgano fosforado, es decir, raticida. Las derivaron hacia el hospital Antonio Lorena del Cusco, donde permanecen internadas. El esposo padre de la niña, Félix Salas Atazunchi, dijo no explicarse los motivos ni razones de la decisión de su esposo. Es el punto de Exitosa Noticias. Muchas gracias por la información, Manolo. Ahora estoy aquí en cabina con el doctor Ernesto Lee, es jefe del Departamento de Oncología del Hospital Carrión. Doctor, gracias por venir, muy buenas noches. Gracias, doctor. Y queríamos, lo invitamos porque queríamos escuchar más o menos cuál es la situación que en el resto de hospitales, no en el INENA, en el resto de hospitales de la red MINSA, cómo se encuentran los departamentos de oncología. Bueno, yo estuve en Neoplásicas hasta el año 2003, ahí me formé, ahí aprendí. Actualmente ya tengo trabajando 13 años en un hospital del Ministerio de Salud.
Nosotros en la región Callao, en el Hospital Daniel César Carrión en oncología, hemos desplegado una función importante en desarrollar un departamento que está al servicio de nuestros pacientes. Ahora estoy un poco preocupado por esta situación que nos está Esa era la segunda pregunta. ¿De qué manera se sienten ustedes afectados? ¿Había mecanismo de coordinación entre los hospitales de la red Minsa con el INEM? ¿Acuerdos de colaboración, convenios? Desafortunadamente eran convenios, pero no se realizaban en la práctica. Lamentablemente estos convenios no llevaban a un efecto en el cual pudiera beneficiar a la población en general. Esta medida, considero, no está afectando a ningún ciudadano, porque los pacientes que son tratados en el hospital van a poder seguir tratados. Los que se van a beneficiar ahora más bien son los ciudadanos que no estaban siendo tratados. La persona del interior del país que no estaba llegando el beneficio del tratamiento de esta enfermedad, que es un problema de salud pública, no está recibiendo el tratamiento que debería recibir. Esta medida está haciendo que regrese el ordenamiento, el liderazgo al Ministerio de Salud y se plantee una estrategia para poder abordar el problema desde el punto de vista de salud pública, porque cáncer es un problema de salud pública. Claro, claro que sí. Ahora, acabo de recordar algo. Se anunció desde el Congreso, una congresista chalaca, que se había logrado el acuerdo para repotenciar la unidad oncológica que ustedes tienen allí, ¿no? Sí, correcto. Tenemos un proyecto de ley para fortalecer el desarrollo del Departamento de Oncología, con una congresista, Janet Sánchez. Y ya ha pasado las instancias respectivas y está en el proceso de evaluación. ¿Eso qué va a implicar? ¿Qué va a implicar cuando terminen el perfil y todo, y cuando se definan los montos de la inversión? ¿Cuál es el estado ahorita? Claro, ¿cuántas camas hay? Tenemos 22 camas, 100 consultas por día, 10 profesionales especialistas trabajando. Va a implicar que vamos a incrementar la atención y la cobertura en el servicio de radioterapia y vamos a incrementar el tratamiento en leucemias para niños. Claro, hay que tomar medidas vanguardistas, porque las cifras dicen que más o menos en los últimos 10 años más o menos 6.000 personas han muerto en el Callao por temas de cáncer, ¿no? Efectivamente, Callao contribuye con una cantidad importante que se está reduciendo en los últimos años, afortunadamente, porque se ha establecido un nivel de atención como ahora se pretende hacer a nivel nacional, ¿no? Actualmente el Perú no tiene una estrategia de manejo del cáncer como problema de salud pública, como problema epidemiológico. El plan Esperanza, que pertenece, se lo puedo garantizar al Ministerio de Salud. Yo tuve la fortuna y el orgullo de pertenecer al grupo que inició esta propuesta en el año 2010 y que finalmente nace en el 2012 a iniciativa de una estrategia de salud del Ministerio de Salud. Este plan desarrolló un estudio epidemiológico de la situación de cáncer en el Perú, que es el estudio más serio que se ha realizado. Y ahí usted puede ver cifras alarmantes de cómo la oferta de atención oncológica en el Perú está absolutamente desequilibrada. Cifras que le muestran que el 80% de médicos especialistas en cáncer están en Lima, que solo el 20% está en provincia. Encuentra usted 5 departamentos del Perú que no tienen un anatómopatólogo, que es el médico que diagnostica finalmente la muestra que se toma para saber si el paciente tiene cáncer o no. Ve situaciones alarmantes. Por eso es que es común ver en hospitales, y lo he visto en el Carrión, a personas que vienen desde el interior de provincias lejanas cuando ya tienen un cáncer medianamente avanzado. Alguna vez todos en nuestra familia hemos sido afectados. 4 de la mañana en las bancas del hospital para poder conseguir un cupo de atención. Eso pues creo que no es justo para ningún ciudadano, para ningún peruano, para ningún compatriota. Doctor, no quiero meterlo en problemas administrativos porque usted trabaja en el sector, pero entonces, hay una serie de falencias. Usted nos ha dicho con claridad que no tenemos, como institución, el Ministerio, no tenemos una política bien estructurada para combatir el tema del cáncer. Y esta situación, estos problemas derivados de lo que está en cuestión en este momento, que pase el INEM al MINSA, ¿pueden acrecentar estos problemas? Creo que no.
Creo que no, en principio, porque el presupuesto que están recibiendo lo van a seguir recibiendo. El decreto legislativo no modifica los montos. Eso no pone en peligro el tratamiento de los pacientes actualmente con cáncer. Más bien lo que se va a beneficiar es la población que no está accediendo a ese beneficio. Que ahora sí va a poder acceder. Que va a acceder porque lo que se va a establecer es un lineamiento, una política de atención de salud, que no existe, ¿no? Eso quería que lo remarcara. Eso, por eso lo invitamos. O sea, queríamos la opinión de un médico de a pie, ahí está, claro, un médico de a pie, sí, ¿no? claro, que tiene que todos los días enfrentar este tipo de cosas. Y nosotros, la prueba de que se puede es que nosotros hicimos un proyecto digamos, que nos costó mucho trabajo realizarlo, mucho esfuerzo, y nos dieron el recurso financiero para poderlo desarrollar. Y tenemos actualmente una infraestructura que responde a la demanda con sus deficiencias naturalmente, ¿no? Otro problema que se está comentando es, por ejemplo, es el desabastecimiento de medicamentos, ¿no? La compra es corporativa a nivel del ministerio, entonces no es verdad que los hospitales se van a desabastecer porque pasen a formar otro tipo de estructura, porque los medicamentos son comprados de manera corporativa. Solo algunos medicamentos se compran en este caso usted señala que sí, pues no debería haber un problema, pero lo que pasa es que históricamente las compras corporativas también pues igual no aseguran el abastecimiento total de las medicinas. Sí, muchas veces, pero por ejemplo en el caso de nosotros como hospital hemos recibido compras corporativas, nuestros pacientes han recibido la medicación y nosotros le debemos a los vendedores. Y le estamos, digamos, pero esa compra corporativa que viene por el MINSA o las que hacen ustedes como región. Por MINSA, y algunas compras se hacen por región y algunas compras se hacen individualmente, sustentándolo. Lo que pasa es que actualmente la cobertura por cáncer en el Perú ha mejorado. Antes no existía absolutamente nada. Ahora hay financiamiento a través del CIS y del FISAL. El FISAL, el Fondo Integral de Solidaridad, ¿no? Que le protege una serie de enfermedades que son de alto costo, y que ese FISAL permite sostener desde el punto de vista económico y financiero la cobertura de pacientes al Plan Esperanza, ¿no? En realidad el Plan Esperanza en la estructuración tenía muchas etapas. La primera etapa era una evaluación epidemiológica. La segunda etapa era responder a la demanda inmediata, porque si yo tengo en el Perú actualmente el 75% de pacientes con cáncer avanzado y solamente un 25% con cáncer inicial, ¿qué hago haciendo prevención y qué va a pasar con esas 3 de cada 4 pacientes? Entonces el Plan Esperanza intentó fortalecer la infraestructura y el personal humano para responder a ese momento inmediato. La siguiente etapa correspondía a pensar más allá como un problema epidemiológico para evitar que tengamos 3 de 4 pacientes con cáncer avanzado y más bien al revés, tengamos 3 por 4 con cáncer inicial. Ese cáncer inicial tiene que haber sido visto en los niveles tiene que ser visto en los niveles primarios de atención, en los centros, en las postas de salud, y eso ha estado fallando estructuralmente, ¿no? Se ha estado fortaleciendo más aún la atención en Lima, se ha estado fortaleciendo más aún la atención a los pacientes que debían venir de diferentes lugares del Perú al hospital neoplásica, y se ha soslayado la atención que debió hacerse en estos pacientes en su lugar de origen. Ok. Listo, doctor Ernesto Lee, ha sido un gusto verlo nuevamente, ¿ah? Sí. Y nada, gracias por venir. El doctor Ernesto Lee, jefe del Departamento de Oncología del Hospital Carrión del Callao, estuvo con nosotros hablándonos con claridad sobre estos asuntos que son de coyuntura. ¿Podría decir algo? A ver, cuéntenos. Actualmente existen estudios ya en el Ministerio para formalizar más departamentos de oncología. Hospital 2 de Mayo, Hospital María Auxiliadora, Hospital Cayetano Heredia. Sería importante que se agilice este aterrizaje estructural para que podamos responder mucho mejor a la demanda de nuestros pacientes. Es una forma de descentralizar, ¿no es cierto? La atención. Es una de las estrategias que tienen que llevarse a cabo. La ministra de Salud está notificada, debe saberlo, ojalá que responda pronto. Yo creo que sí, porque si ha tomado este problema al toro por las astas, creo que lo está estableciendo que los siguientes pasos deben ser muy seguros y muy adecuados y muy correctos. Muy bien, doctor Lee, le agradezco mucho por venir. Muy buenas noches. Amigos, han estado respondiendo a través de las redes sociales a la pregunta exitosa del día, que era si creen que se debe renegociarse el contrato de peajes en Puente Piedra. Muchos amigos me han escrito, por ejemplo, por supuesto, debe renegociarse ese contrato, ya que es lesivo al pueblo y fue firmado por corruptos izquierdistas, lo dice Julio Guaroto. Amigos, si tenemos tiempo, 251-9422, 467-4499, llámenos y participen sobre la pregunta exitosa del día o sobre los temas que ustedes consideren absolutamente necesarios hablar. Oveja Negra dice no, porque lo hizo una empresa que está más claro que corrompió funcionarios para poder construirla. Luego,
Guillermo Díaz, fue un contrato mal hecho de la gestión pasada de la que los pobladores no tienen la culpa. Hola, buenas noches. Sí, mire, buenas noches. Dígame, señor. Gracias. Mire, yo pienso que no solamente se tiene que renegociar, sino que Castañeda lo que tiene que hacer es anular, porque él inició esta negociación y la Villarán lo firmó. Por eso, señor, hoy ya lo ha dicho prácticamente que él se ha puesto prácticamente de parte de la empresa, en vez de, porque dice, no se puede renegociar porque si no se ahuyentarían las inversiones. Pero como dice el señor, sí, hasta su propio hijo Castañeda, que cuando fue regidor ha firmado para que este proyecto vaya. Entonces, lo que pasa es que el señor no quiere firmar, porque como dice, lo dice en ese video de Curi como Montesinos, el negocio está en el peaje. Gracias. Ok, gracias por llamar, es usted muy amable. Dígame si tenemos más llamadas. Jaricás Jaime dice, de todas maneras, Milagros Laca, por supuesto, con acuerdo entre las partes, pero primero se deben tener vías alternas para los que no pueden pagar peaje. Hola, buenas noches. Señor Trujillo, buenas noches. Lo llamo de acá de Ate. Dígame, señora, dígame. Sobre el tema, ¿no? Mire, cuanto más peaje hay menos obras, ¿verdad? Una vez en una entrevista el señor Ricardo Belmont dijo que esos peajes que han propiciado estas autoridades estaban de más y está mal ejecutado, porque él decía cuando él estaba en 2.50 se pagaba o 2 soles creo, y hizo muchas obras, señor. Mire cuánta plata recaudan y no hay obra. Para terminar, señor, Radio Exitosa está haciendo cambios y a usted no le toca. Usted es un buen periodista. No. El resto, sinceramente, no nos agrada ni Tafur, ni Lucas, ni... Bueno, sería una pena que si no lo ponen en un programa, porque así los... Ya les comentaré algo sobre eso, señora. Muchas gracias. Estoy ahorita rapidito con el brigadier de bomberos Manuel Vera, porque hay un incendio en Villa El Salvador. Brigadier Vera, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, señor Trujillo. Aquí, Cuéntenos, ¿cómo se está desarrollando este siniestro? No, bueno, es un pequeño incendio, nomás no es algo muy trascendente, en la cual es una planta de energía eléctrica de Luz del Sur, aproximadamente unos 100 metros cuadrados, donde está en las 200 millas con separadora industrial en Villa El Salvador. Ya tenemos una unidad contra incendio, la 155 en el lugar, atendiendo, pero los técnicos de Luz del Sur están trabajando en ello y han hecho el corte de luz en 4 cuadras a la redonda para evitar que vaya a haber alguna explosión, algo así. Listo, brigadier Vera, le agradezco mucho. Siempre es bueno preguntar. Ustedes saben que estos siniestros ocurren, pero felicito a través suyo a todos los bomberos que siempre están alertas. Muy buenas noches, brigadier Vera. Se nos acabó el tiempo, amigos, y en relación a lo que me están escribiendo y alguna persona ya comentó al aire, la empresa está reestructurando los espacios periodísticos y en esta etapa yo no voy a poder participar de esa reestructuración, pero yo espero que en breve podamos reencontrarnos, porque ha sido, en estos meses que he tenido aquí al aire en Exitosa, ha sido muy grato poder contactarme con ustedes. 8 de la noche, viene Exitosa Deportes. Gracias por habernos acompañado.